narraciones de vida de santos y santas, el inspirador ejemplo a seguir para el combate católico de hoy. Le invitamos a conservar la doctrina católica y la verdad depositada por nuestro Señor Jesucristo. Somos Convicción Radio, auténtico catolicismo, por la gloria de Dios y la salvación de las almas. Convicción Radio. Camino de perfección. En ninguna de sus obras ha expuesto Santa Teresa de un modo más propio, preciso y concreto, de un modo más profundo y espiritual, el ideal de la intimidad divina. Ideal contemplativo que se pertrecha de oración y de penitencia con un fin apostólico. Santa Teresa ha tenido la misión de enseñar el camino que conduce a la oración. Sus hijas, viéndola tan absorta en la oración, tan entregada al Señor, comprenden su grandeza y qué cerca vive de Dios. Bastaba ver a Teresa en la oración para sentir el deseo de acercarse al Señor, de aspirar a la contemplación. Por eso, sus primeras compañeras le rogaron les enseñase el camino. Es la misma petición que hicieron los apóstoles a Jesús. Enséñanos a orar. Jesús respondió enseñándoles el Padre Nuestro, y Santa Teresa respondió con este libro que contiene el comentario de aquella sublime oración. Los santos son los miembros más eminentes del cuerpo místico de Cristo, los que le están más unidos y reciben de él más íntimamente la vida. No es extraño que Teresa haya respondido como Jesús. Según refiere San Lucas, y más ampliamente San Mateo, en el Sermón del Monte, Jesús nos enseña las disposiciones con que debemos orar y además, qué es lo que debemos pedir. Las disposiciones necesarias para la oración están expresadas en el siguiente versículo. Tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora en secreto a tu Padre, y tu Padre que ve en lo secreto te dará la recompensa. Es hermoso ver cómo el Señor nos enseña a orar, declarándonos que para orar bien hemos de apartarnos de todas las criaturas, retirarnos a lo secreto para hablar en la intimidad al Padre Celestial, y que en este secreto hemos de ponernos en contacto con el Señor. Hay que alzar una barrera entre las criaturas y nosotros para una oración personal. El alma habla en lo secreto y Dios responde en lo secreto. Dice Santa Teresa que el Señor habla al corazón precisamente cuando es el corazón quien ora, enseñando que es preciso orar en la intimidad y que la oración, cuanto más se perfecciona, más secreta se hace. Además, enseña Jesús qué es lo que debemos pedir en la oración. En este clima de soledad y de apartamiento de lo creado, dice, oraréis así. Padre nuestro, que estás en el cielo. ¿Y qué ha hecho Santa Teresa? Sino repetir esta enseñanza.
El Camino de Perfección fue el primer libro de Santa Teresa que vio la luz en letras de molde. Desde entonces, cuando un lector cualquiera se asoma a las páginas de este libro, es acogido sin distingos al coloquio espiritual. Se sentirá llamar hijo, hermano, amigo, como si realmente perteneciese al cenáculo íntimo de quienes conversaban con Santa Teresa. El lector se encontrará personalmente con la autora, presente y vivaz en cualquier página del libro. Santa Teresa está pronta a pasar sin rodeos de la doctrina a la confidencia sobre lo vivido o desvivido por ella. Sobre todo, el lector puede asistir a un cuadro sencillo y emocionante. Teresa entra en coloquio con Dios. Un Dios cercano y real, como el mismo que lee. Teresa le habla desde cualquier página. El lector se siente alcanzado por el fuego de ese encuentro de Teresa con Dios. Puede asomarse al panorama de su piedad eucarística, puede verla recitar el Padre Nuestro, o entrar en comunión esponsal con Cristo, o abandonarse al deseo del agua viva y repetir: Señor, líbranos del mal. Para el hombre de hoy, esa pedagogía es avasalladora, sin amaneramiento ni convencionalismo, ni sobrecarga de teoría. Santa Teresa tiene para él un mensaje de vida cristiana, de oración, de llamada a la experiencia de Dios y a la santidad. La respuesta de Teresa a quienes le rogaban que les enseñase el camino de la oración está adaptada a las personas que buscan una forma particular de plegaria, la contemplación. Por eso, las partes primeras de su libro no hacen sino explicar cómo, para llegar a la oración contemplativa, hay que entrar en la abnegación más completa, practicar la caridad fraterna, el desasimiento de todo lo creado y la humildad, declarando al cerrar estos primeros capítulos que se ha extendido tanto en recomendar la práctica de las virtudes y de las virtudes heroicas, porque se trata de llegar no sólo a la meditación, sino a la contemplación. El trazado del libro es sencillo. La vida de la Iglesia y de la humanidad sirven como de plataforma de motivaciones para la vida personal del cristiano y para la comunidad. Sigue después, como indicábamos, un elemental programa de vida y ascesis evangélica: amar a los otros, liberarse de la atadura de las cosas, buscar en la humildad la senda para andar en verdad y, por fin, la fortaleza. Sin una determinada determinación, no es posible caminar por este camino. El agua viva de la oración es camino, viático y meta. Meta es la fuente del agua viva, entrar en la órbita de la amistad con Dios, entrenarse en la escucha interior de su palabra, ahondar en la oración del Padre Nuestro, desarrollar así la dimensión interior de la propia persona, descubrir y penetrar en el misterio de Cristo. Y por fin, el amor y temor de Dios. Todo el libro sirve para la vida, a escala humana y cristiana. Sirve para el amor, la amistad, la comunión. Para entrar en la gran aventura de la búsqueda y la experiencia de Dios, para la oración. Sirve para hacerse con un sólido resorte de acción. Para ambientar al alma en una atmósfera favorable a la contemplación, empieza Santa Teresa estableciendo este principio. Si queremos llegar a una íntima amistad con Dios, que nos permita impetrar para la Iglesia gracias sin cuento, tenemos que protestar a Dios nuestro amor y demostrárselo, haciendo por Él lo que nos cuesta. La oración encuentra en la mortificación el apoyo necesario para transformarse en contemplación. Así deja establecido Santa Teresa el principio de que regalo y oración no se compadecen.
Es aquí donde ella afirma que para exponer bien lo referente a la oración es preciso insistir en la mortificación. Se ha propuesto hablar de la oración, pero antes advierte. Antes que diga de lo interior, que es la oración, diré algunas cosas que son necesarias tener las que pretenden llevar camino de oración, y tan necesarias que, sin ser muy contemplativas, podrán estar muy adelante en el servicio del Señor, y es imposible, si no las tienen, ser muy contemplativas, y cuando pensaren lo son, están muy engañadas. El Señor me dé favor para ello y me enseñe lo que tengo que decir, porque sea para su gloria. Y dice a continuación: no penséis, amigas y hermanas mías, que serán muchas las cosas que os encargaré. Solo 3 cosas me extenderé en declarar, porque importa mucho entendamos lo muy mucho que nos va en guardarlas para tener la paz que tanto nos encomendó el Señor, interior y exteriormente. La una es amor unas con otras. Otra, desasimiento de todo lo criado. La otra, verdadera humildad, que aunque la digo a la postre, es la principal y las abraza todas. Sorprende constatar en Santa Teresa un alma eminentemente mística. Su aprecio a todo lo ascético, sobre todo su confianza en la práctica de las virtudes antes que de los elementos decorativos de la mística, visiones, locuciones, revelaciones, éxtasis, etc. Las virtudes serán la prueba definitiva de la verdad de sus experiencias místicas, el criterio infalible de la obra de Dios en el alma, que excluye todo engaño del demonio. Si un alma que no tiene visiones obra bien, está madura en las virtudes básicas cristianas, no hay ningún peligro en ello. De tal manera que considera mayor engaño del demonio el hacer creer que hay virtudes cuando no las hay, que transfigurarse en ángel de luz para comunicar algo de parte de Dios. Santa Teresa se muestra aquí enormemente realista y emplea, como de costumbre, su sentido común, no elucubraciones teológicas. Y este aprecio por la práctica de las virtudes lo manifiesta en todos sus escritos. El provecho del alma en la vida espiritual será medido por las virtudes alcanzadas. Así dice: vuestro entender, hijas, si estáis aprovechadas, será en si entendiere cada una es la más ruin de todas, y esto que se entienda en sus obras que lo conocen así para aprovechamiento y bien de otras, y no la que tiene más gustos en la oración y arrobamientos o visiones o mercedes que hace el Señor de esta suerte, que hemos de aguardar al otro mundo para ver su valor. Advierte que, no por tener revelaciones ni cosas semejantes, es mejor que las otras. Las obras de virtudes serán la prueba definitiva de que la unión de la voluntad con Dios es verdadera. Las gracias místicas tienden a obrar la caridad con el prójimo. Por eso Santa Teresa se fiaba poco de almas encapotadas, que no querían ni siquiera moverse por no perder sus gustos sensibles en la oración. Cuando yo veo almas muy diligentes a entender la oración que tienen, y muy encapotadas cuando están en ella, que parecen no osan bullir ni menear el pensamiento porque no se les vaya un poquito de gusto y devoción que han tenido, me hace ver cuán poco entienden el camino por donde se alcanza la unión y piensan que allí está todo el negocio. Que no, hermanas, no. Obras quiere el Señor, y que si ves una enferma a quien puedes dar algún alivio, no se te dé de nada de perder esa devoción y te compadezcas de ella. Esta es la verdadera unión de la voluntad. En la cumbre de la vida mística, en el matrimonio espiritual, continúa recordando los mismos consejos ascéticos como una constante referencia a lo real y concreto de la vida cristiana.
necesidad de obrar bien por encima de todo. Para esto es la oración, hijas mías. De esto sirve este matrimonio espiritual, de que nazcan siempre obras. Torno a decir que para esto es menester no poner vuestro fundamento solo en rezar y contemplar, porque si no procuráis virtudes y hay ejercicio de ellas, siempre os quedaréis enanas. ¿Cuál es la dirección y el contenido de la ascesis teresiana? Su mensaje, además de claro y preciso, es en este aspecto también sumamente importante. El conjunto de capítulos del Camino de Perfección, que abarca del 4 al 14, en los que trata de 3 cosas importantes para la vida espiritual, son de una riqueza extraordinaria en este sentido, porque en ellos se plantea explícitamente la cuestión de la reforma del ser en orden a una amistad honda y transformante con Dios. Porque es el ser del hombre el que pide reforma para adecuarlo a lo que se pretende. Ser contemplativo, es decir, muy amigo de Dios. Teresa no plantea problemas periféricos, apunta al ser del hombre, al interior, a la raíz. Sabemos ya su respuesta, esas 3 cosas importantes, necesarias para ser contemplativos, son la caridad, el desasimiento de todo lo criado y la humildad. Luego iremos viendo lo que dice sobre cada una de ellas. Ahora vamos a verlas en su conjunto, ya que Teresa sabe muy bien que son una realidad y que, por tanto, no puede pensarse en la existencia de alguna de ellas separada de las otras. No puedo yo entender cómo haya ni pueda haber humildad sin amor, ni amor sin humildad. Ni es posible estar estas 2 virtudes sin gran desasimiento de todo lo criado. El detenimiento con que trata de estas virtudes es un argumento poderoso para convencernos de la importancia que Santa Teresa concede a esta reforma del ser. Frecuentemente frena las presumibles prisas de los lectores que quieren saber de la oración, ya que de esto le han pedido que trate, y les exhorta a tener paciencia, planteando con sumo cuidado la estrategia para venir a unirse íntimamente con el Señor. Unimos ahora estas virtudes y vemos cómo es necesario mortificarse para ejercitarlas. La mortificación en Santa Teresa apunta decididamente al interior del hombre, al doblegamiento del espíritu, al dominio y extirpación de las raíces. El hombre está enfermo por dentro. Por tanto, la cura no puede reducirse a la superficie ni limitarse a aspectos aislados de su vida. Quien actúa así, lo que hace es disimular y, por lo tanto, prolongar indefinidamente el problema. No lo soluciona. Puede incluso inducir a un peligroso engaño, creer que tiene perfecciones que no existen. La enfermedad del hombre es su gran egoísmo, su orgullo. Es juguete de una fuerza interior que le empuja a constituirse centro y término de todo. No se abre para darse, sino para exigir servicios o reclamar derechos. Encerrado en sí mismo, busca que todos y todo gravite en torno a su yo. Es esta profunda y poderosa fuerza que domina al hombre la que hay que mortificar, hacerla cambiar de signo. El hombre no tiene que pedir fidelidades ni exigir nada, sino ofrecerlas y ofrecerse, contrariar su voluntad. Sorprende la facilidad y la frecuencia con que Teresa de Jesús une la mortificación y la humildad. Hay una conexión íntima. El desasimiento deriva sencillamente en humildad, y la humildad se va a convertir en mortificación. En esta tónica, ya hasta en fidelidad al término mortificación, se va a mantener en los capítulos siguientes del Camino de Perfección, dedicados al desasimiento de sí mismo. Preocupación excesiva del propio cuerpo, y más principalmente de los movimientos internos de preeminencia, honra y de honor que se creen conculcados por las personas entre las que se vive. Se ve que bajo el término mortificación hay una clara voluntad en Santa Teresa de atraer la atención de sus lectores hacia el interior, de situar dentro el campo del trabajo ascético.
¿por qué nos hemos de detener en mortificar lo interior? Pues en esto está el ir todo esto otro muy más meritorio y perfecto. La mortificación del interior es guerra contra nosotros mismos, opción decidida y constante, directamente buscada a un yo que pretende erigirse en dueño afirmando derechos y que tiene que rendirse a las instancias del otro yo superior, que es Dios, en el que se encuentra la razón y la fuente de la vida verdadera. Hay que rehacer el yo contrariándolo, matándolo, porque no solo no ayuda al desarrollo de una vida nueva tras la que se va, sino que se enfrenta violentamente con ella. Se trata de cambiar totalmente la dirección de la corriente de la vida, dirigiéndola no ya a nuestro yo, sino al yo divino. Por eso, contradecir nuestra voluntad hasta no tener voluntad propia es el estribillo sobre el que retorna constantemente Teresa para expresar el contenido y la dirección de su ascetismo iluminado, y esto no conviene olvidarlo, por esa opción positiva expresada como determinación de servir del todo a Dios. Así dice: si no se anda con gran cuidado y cada una, como en negocio más importante que todos, no se mira mucho en andar contradiciendo su voluntad. Por eso, mostrémonos a contradecir en todo nuestra voluntad. Está claro el sentido de la mortificación teresiana. Consiste en contrariar su natural tendencia a la autosuficiencia manifestada en 3 movimientos fundamentales y característicos: egoísmo, posesión de cosas, soberbia. A estos movimientos opone Teresa la triple actitud básica de caridad, desasimiento y humildad, que pueden justamente reducirse a un cambio de gravitación de la vida del hombre, de su yo a Dios. Es una ascética de actitudes, ascética del ser. Es el ser el que hay que cambiar profundamente. A ello consagra Teresa su obra ascética: desarraigo de los impulsos internos y de las solicitaciones externas que tienden a convertirnos en centro de todo y servirnos de los otros para nuestros particulares intereses. Desarraigo: silenciar tantas voces como se elevan en nuestro interior en defensa de derechos que se juzgan conculcados. Liberación de las necesidades del cuerpo y del espíritu que se apoderan de quien no tiene un gran amor para vivir y se inclina sobre sí mismo para registrar las más mínimas pulsaciones de su yo, cuerpo y espíritu, insaciable y jamás satisfecho. En el lenguaje de Santa Teresa, se trata de rendir el cuerpo al espíritu, perdiendo el cuidado de nosotros mismos y nuestro regalo. Dicho de otra manera, lo que se pretende rendir y dominar son los movimientos interiores y que podrían reducirse a la negra honra, negros puntos de honra, oponiéndoles a la práctica de las virtudes interiores que fortalecen el alma y operan y testimonian ese cambio íntimo y profundo del ser que preocupa a Teresa y que persigue con todas sus fuerzas. Y lo hace con intransigente rigor. Podrá ser que digan que para qué pongo tanto en esto y que va con rigor. Con tanto rigor que Teresa no dudará en aconsejar la cárcel perpetua para quien fomenta bandillos, deseos de honra y de ser más. Es decir, para quien es esclavo de esos movimientos interiores de preeminencia y exaltación del propio yo. La persecución teresiana de esos movimientos interiores es implacable. Tiene conciencia de que en ese campo no hay cosa pequeña, que si no se renueva el espíritu es no hacer nada, y que en ella está el que vaya todo lo exterior con más perfección. Por eso, su ascetismo no ha degenerado en un programa áspero y poblado de penitencias corporales y cosas externas. Más todavía, las ha mirado con cierto recelo y las ha podado considerablemente de su estilo espiritual. Su ascética es una ascética de la persona en su núcleo más íntimo y más reacio a la exigencia evangélica, la erección y afirmación del yo frente a todos y a todo. El canonizar así y a todo lo suyo, queriendo convertir a todos en servidores suyos. Teresa dice que es esa fuerza brutal la que tiene que ser dominada por una ascética que se denomine cristiana.
Lo demás es no hacer nada. Es la persona, no las cosas, la que le preocupa y a la que presta toda su atención. Aquí carga ella todo su rigorismo. Aquí su tajante intransigencia. No rebaja su ideal para acomodarlo a las aspiraciones de los mediocres. Sus consignas son explícitas y dejan cerrada toda posible salida. El prelado, aunque por una parte sea afable y muestre amor a sus súbditos, dé a entender que en las cosas sustanciales ha de ser riguroso y por ninguna manera blandear. Las monjas deben saber que hay cabeza, las tenga persuadidas que no ha de torcer en lo que fuere más servicio de Dios y más perfección, aunque se hunda el mundo. Se manifestará con idéntica energía y la misma seguridad en el proceder fuerte y exigente con aquellas monjas que decaen en el fervor primitivo. A la maestra de novicias advertirá sin equívocos cuál debe ser la dirección a seguir en la formación de las jóvenes. Ponga más en lo interior que en lo exterior. Haga más caso de que no haya falta en las virtudes que en el rigor de las penitencias. Lo que Santa Teresa exige son las virtudes interiores, y esta exigencia, aunque a veces se refiere concreta y directamente a cosas y casos que en su entidad son pequeños y pueden parecer accidentales, apunta siempre al espíritu, a la actitud interior que revelan y de la que nacen, o también a cosas y casos que atentan contra el ambiente comunitario de generosidad. Para saber cómo hay que vivenciar el programa de esfuerzos por los que el hombre expresa y alimenta su voluntad de fidelidad al amor libremente elegido, no hay más que fijarse en la persona y palabra de Cristo. No hay más que una ascética, que es la cristiana, de la que se alimentan con pequeñas matizaciones todas las espiritualidades. No es materia que se pueda elegir, campo por el que se pueda optar o preferir según apetencias personales. El Santo Mayor es el que más se conforma con el hombre crucificado, Cristo Jesús. La cruz, que está en la cima del misterio cristiano, forma parte de la dinámica espiritual. La ascesis cristiana es fundamentalmente cuestión teologal, acogida de un Dios trascendente que compromete al hombre en ese rehacerse a sí mismo y conformarse con Cristo Jesús a lo largo de su existencia. De esta ascética cristiana se alimenta la ascética teresiana. Este sería un pequeño esquema de la dinámica de la ascesis que hay que imprimir en la vida según se deduce de la vida de Teresa y de sus escritos. La percepción del misterio de Dios conduce a Teresa a radicalizar la opción por él, a vivir como Cristo, a asumir la norma evangélica sin apaños ni concesiones, a enfrentarse con la cruz por un movimiento irrefrenable de conformación con su esposo. La conciencia de la persona humana, sus valores, sus límites, la llevan a la comprensión y al cultivo de las cualidades que hacen agradable la vida de comunidad, virtudes sociales, alegría, sencillez, sinceridad, valor, pensamientos elevados. Y todo esto dice que hay que vivirlo con determinada determinación, decididamente, con animosidad, sin condiciones, con generosidad y entrega.
narraciones de vida de santos y santas, el inspirador ejemplo a seguir para el combate católico de hoy. Le invitamos a conservar la doctrina católica y la verdad depositada por nuestro Señor Jesucristo. Somos Convicción Radio, auténtico catolicismo, por la gloria de Dios y la salvación de las almas. Convicción Radio.